Manejar de noche por las oscuras carreteras para algunos es algo desestresante, pero para otros se vuelve una experiencia aterradora, una experiencia donde se encuentran con sus miedos más profundos. Y hoy nos han compartido por medio del correo 3 historias de terror. Así que ponte cómoda, cómodo, cierra los ojos y adéntrate conmigo a pactos siniestros. Soy una persona escéptica a los sucesos paranormales. Siempre he pensado que puede haber alguna otra razón más lógica que pensar en solo fantasmas. Pero cuando te sucede, tratas de darle alguna explicación, pero jamás la encuentras. Soy actualmente un repartidor de comida, pero en la pandemia estuve siendo Uber. Y una tarde acepté un viaje. Era un señor de 50 años aproximadamente. Su parada era el cementerio del pueblo. Lo recogí en el centro. Este viaje duraba alrededor de 15 minutos y cuando se subió el señor, noté que en sus manos traía una caja de madera. Parecía también estar muy asustado, como si no hubiera dormido, y pálido, muy pálido. Así que yo por metiche le pregunté que si estaba bien. Se le dibujó una sonrisa en la cara y me dijo que sí, pero que le estaban sucediendo cosas extrañas y que también estaba muy triste, pues hace semanas su esposa, con la cual duró 30 años de casados, murió a causa del virus. Me contó que siempre le decía y le recordaba que quería ser enterrada junto con su papá el día de su funeral. Pero él, cuando falleció, tomó la decisión de cremarla. Y eso que traía en las manos, esa cajita café de madera, eran las cenizas de su esposa. El señor me dijo también que la razón por la cual estaba asustado era porque su esposa, después de muerta, lo visitaba por las noches. Él podía escucharla en la madrugada, en algún rincón de su habitación o de su casa llorando, porque no le había cumplido su petición. Dice que la soñaba muy triste y en cierta parte enojada. Me dijo que estaba cargando el alma en pena de su esposa. Mientras yo iba conduciendo, en mi cabeza le comencé a decir a aquel viejito que no dijera tonterías, que no dijera cosas tontas por solo convivir. Obvio, yo no le creí, pero respetaba su plática y solo hacía como si me sorprendiera. Al llegar al panteón, el señor me pagó y se bajó. Yo comencé a buscar más viajes, pero no me caía ninguno. Quizá era por la zona. Así que me quise regresar al centro, pero a medio camino comencé a oler un aroma bastante fuerte. Aquel aroma que me llegó de golpe e inundó todo mi carro. Era más fuerte que el olor de un perro muerto. Es más, puedo decir que el aroma a perro muerto en ese momento sería un perfume dulce. Yo pensé que sería la zona donde conducía, así que solo bajé mis vidrios y manejé un poco más rápido para poder salir de aquella zona con ese olor. Pero mi sorpresa fue cuando no dejé de olerlo y me di cuenta que no era la zona, era mi carro quien olía de esa manera. Así que a la orilla de la carretera me estacioné y comencé a buscar algo. Quizá el cliente me había dejado un pedazo de carne en mal estado o algo que estaba echado a perder solo para hacerme esa maldad. Pero no encontré nada, y eso que provenía del asiento de atrás. Pensé que aquella cosa podía estar abajo de mí. Así que salí del carro y busqué debajo de mi asiento. Mientras estaba buscando debajo, pude ver que en el asiento del copiloto estaba alguien. Pude ver claramente unos pies desnudos. Eran medio transparentes, pero eran claramente unos pies. Esos pies tenían un aspecto muy sucio, con la piel morada, arrugada, y en ellos
Tenían un líquido rojo con café que les escurría. Parecían estar húmedos. Yo me espanté y cuando subí la mirada, ahí no había nadie. Esto me impresionó y me dio mucho miedo, pero pensando con lógica, decidí convencerme de que fue una alucinación o algo creado por mi ojo nada más. Yo seguí manejando buscando un viaje, pero nada, no me llegaban, hasta llegué a pensar que la app se había trabado. Pues no era tan tarde, eran las 5. Aún ni siquiera se había oscurecido y la zona parecía muerta. Yo seguí por la carretera sin agarrar ningún solo viaje, pero como ese aroma no se quitaba, decidí apagar la app y regresar a casa para lavar el carro. Pero cuando iba manejando, comencé a sentir como si alguien estuviera atrás de mí. Era una vibra muy fuerte. Y es por eso que miré hacia atrás por el retrovisor. Y ahí, atrás a la izquierda, pude ver a una anciana, sentada, con la mirada agachada, justo como vi los pies, pues ella estaba mojada con ese líquido café y entre rojo. Su pelo se veía muy mojado, le escurría ese líquido. Y su piel era la misma, morada, como si alguien lo hubiera golpeado, y reseca y arrugada. Cuando la vi pegué un grito y casi me salgo del carril. Por poco estuve por chocar. En ese momento me estacioné, pues estaba temblando del miedo. Cuando volteé hacia atrás nuevamente, ya no vi nada. Pero lo único que se me ocurrió fue que esa alma en pena era la esposa del cliente. Aquel cliente que tomó mi Uber minutos antes. Así que con el miedo me regresé al panteón. Abrí la puerta y le dije a la señora que se bajara junto con su esposo, que él se había metido al cementerio. Me sentí ridículo, pero en ese momento era lo más lógico que pensé. Y créanme, después de que hice eso, jamás y hasta la fecha volví a oler ese aroma tan asqueroso y jamás volví a ver a esa alma en pena. Sé que a muchos no les dará miedo mi historia, pero es una experiencia que personalmente jamás olvidaré, aunque aún sigo creyendo que no existen al 100% los fantasmas. Gracias por leerme. Hola comunidad, yo soy una conductora de la app de Didi y hoy quiero mandar mi relato. Si aparece espero ser anónima porque no quiero que algún conocido piense que me falta un tornillo. Una noche recibí una solicitud de viaje. Yo estaba en el centro de la Ciudad de México. Me marcaba que su destino era a 20 minutos de ahí. Era una calle del cementerio de San Fernando. Así que lo acepté. Y cuando recogí a mi cliente, iniciamos su viaje y todo estaba normal. El cliente era muy tímido, o al menos así se veía. Y yo no me esforcé en molestar con preguntas. Pero aquel muchacho callado, justo antes de llegar al panteón, me dijo: «Disculpe, señorita, ¿puedo hacerle una pequeña sugerencia?». Yo le dije que sí. Pensé que me iba a decir algo de mis servicios, pero no. Lo que me dijo me dejó confundida. Él me dijo: «Por lo que más quiera, no vayas a voltear al cementerio, por favor. Yo tampoco lo voy a hacer. Se lo digo porque ahí espantan. Yo he visto cosas y no quiero que por un simple viaje se quede traumada». ¿Ok? Pensé que era uno de esos tipos raros que se intentan ligar a las personas haciéndose los valientes. Pero no. No siguió su plática, solo me dijo eso y nada más. Cuando pasé por el cementerio traté de no ver hacia allá, pero por sus palabras no pude evitarlo. Y ahí en el cementerio no vi nada, nadie estaba ahí. Estaba sola la calle, al igual que el panteón. Pensé que a lo mejor venía tomado.
Cuando llegamos a su casa nuevamente me dijo eso y yo solo me reí. Sin embargo, cuando pasé por el cementerio nuevamente, volví a mirar hacia allá por pura curiosidad. Hasta pasé más lento para ver algo, pero no vi nada. No vi a nadie. Pero en mi carro, en el sensor, comenzó a mandarme la señal de que estaban pasando muchas personas por la banqueta. No eran 2 o 3, eran más de 10 personas que mi carro captaba. Los captaba algunos quietos, como si solo estuvieran ahí mirándome. Pero en verdad no había nadie en la banqueta. Toda la calle estaba sola prácticamente. Esto sí me sacó de onda, y más cuando saltó la alarma de seguridad. Es decir, cuando mi coche detecta a una persona muy cerca pegada al carro, comienza a pitar. Y así comenzó a hacer. Pues ahora ya tenía a 2 personas invisibles justo al frente y una en la parte de la izquierda. Personas que no estaban físicamente, pero mi carro los captaba. Yo mejor me fui de ese lugar, acelerando un poco más y sin voltear al panteón. No sé si fue un error de la computadora del carro, o en verdad, eran las palabras de aquel muchacho. Hola, pactos siniestros. Quiero desahogarme de algo que me está rompiendo la cabeza en verdad. Verán, vivo en el estado de Guanajuato, en una pequeña comunidad al sur. Ese día me salí a trabajar alrededor de las 5:30 de la mañana. A las 6 justamente recibí una solicitud de un viaje. Era el perfil de una chica. Yo acepté su solicitud y comencé a llegar al lugar donde me marcaba que estaba ella. Cuando llegué al punto de reunión, la esperé 1 minuto a lo mucho, hasta que en la puerta trasera se abrió. Era la chica. Le dije su nombre y ella afirmó diciéndome que sí. Escuché cómo cerró la puerta y se sentó justo atrás de mí. Yo por seguridad pongo los seguros de todas las puertas antes de iniciar el viaje. Y ese no fue la excepción. Después le dije a la chica que iba a iniciar el viaje. Ella me dijo que sí. Puse mi dedo en el celular y le di iniciar. Comencé a manejar escuchando cómo la muchacha venía cantando en voz bajita. Pero minutos después, comencé a recibir mensajes y llamadas desde la aplicación. Yo abrí los mensajes y era la muchacha que había pedido el viaje. Me estaba reclamando diciéndome que fuera por ella, que ya se había esperado mucho y que yo me estaba alejando cada vez más. En ese momento supe lo que pasó. No es nada raro que nos confundamos de clientes. Así que pensé que la que estaba atrás de mí cantando en voz baja era una clienta, pero de otro carro. Así que yo me frené y escuché que ella ya no estaba cantando. Yo le hablé sin mirar hacia atrás. Ay, chica, creo que te equivocaste de Didi. Tú no eres mi clienta. Perdón, pero me tengo que regresar. Cuando le dije eso, no escuché que me dijera algo. Pensé que llevaba audífonos puestos, así que me asomé hacia atrás. Pero esta chica ya no estaba. Había desaparecido de la nada. Pensé por un momento que ella se había bajado, pero en ningún momento escuché algo, ni la puerta abrirse. Cuando me cercioré que todo estaba cerrado, me di cuenta que era imposible que esta chica se hubiera salido sin que yo me hubiera dado cuenta. Además, íbamos en transcurso. En ese momento comencé a sentir un ligero temor, mientras me recorría un escalofrío por todo mi cuerpo, erizando mis vellos. Me quedé en shock por varios segundos, pero la llamada de esta clienta me hizo salirme de ese trance. Le rechacé la llamada y le dije por mensaje que había ido a cargar gas para que no se nos parara el carro a mitad de camino.
Le dije que ya iba de regreso y que me perdonara por el retraso. Sin embargo, al prestarle atención a la app aún estaba con el mapa del camino para ir por la chica. Me refiero a que era imposible porque yo hace unos minutos atrás le había puesto en iniciar viaje. Esto no era normal, pero no me distraje. Así que fui a la dirección de la chica y al verla, me quedé helado, pues era la chica que recogí minutos atrás. Era la misma persona que desapareció en mi carro, justo con la misma ropa, con la misma apariencia, con el mismo cabello, todo. Estoy seguro que era la misma persona y también su nombre. Yo traté de actuar normal. Buenas noches. Ya iniciaré el viaje. Pero las palabras se me trababan. Estaba tan impactado de lo que me estaba sucediendo que no pude pensar con claridad. Nuevamente le puse iniciar viaje y comencé a manejar. Mientras lo hacía, aquella chica que estaba sentada atrás de mí comenzó a cantar justo como lo hizo la muchacha que desapareció en mi carro. Pero ahora todo fue normal. La aplicación estuvo bien y llegamos a su ubicación. Espero encontrar alguna respuesta aquí en la comunidad, pues esto que me sucedió hasta el día de hoy no lo puedo explicar. Estaré leyendo sus comentarios. Quienes intenten dar una respuesta a lo que yo presencié, por favor, explíquenme. Gracias, comunidad, por escucharme. Siniestros, ¿qué les parecieron estos relatos? El último fue uno de los que más me sorprendió. ¿Ustedes qué creen que le haya pasado? Escríbanlo en los comentarios. Recuerden que si también quieren enviar su relato, pueden enviarlo al correo que aparece en pantalla o a las redes sociales que se encuentran abajo en la caja de descripción o en el comentario fijado. Recuerden compartir este video con todas las personas que conozcan y no olviden dejar su like y si aún no estás suscrito, suscríbete. Por mi parte, comunidad de Pactos Siniestros, este día ha sido todo. Audiencia, buenas noches, sean bienvenidos a Pactos Siniestros. Antes de comenzar, quiero darles un aviso importante. Debido a las políticas de YouTube, muchos videos del canal han sido eliminados y seguirán siendo borrados. Sé que algunos han notado comentarios diciendo que ya han escuchado ciertos relatos antes, pero es porque los videos están siendo resubidos. Pero para evitar que sean repetitivos, he decidido agregar nuevos relatos en cada uno de ellos. Estos videos editados y mejorados se publicarán cada 15 días, mientras que el resto del contenido será completamente nuevo, como este video. Y dicho esto, comencemos con estos relatos que, por cierto, el último es el más aterrador. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Desde que soy niño, en mi familia siempre se ha contado la historia de mi tío abuelo Aurelio, aunque nadie sabe con certeza qué tan cierta es. Algunos dicen que son exageraciones, otros aseguran que lo que vivió fue real y que pagó un precio muy alto por toda su riqueza. Aurelio fue hasta sus 32 años, lo que muchos de nosotros llamaríamos un fracasado. Había sido un joven con sueños, pero la vida lo llevó por caminos oscuros. Cayó en las adicciones, perdió lo poco que tenía y terminó durmiendo en la calle. Sobrevivió con lo que encontraba. Nadie en la familia hablaba de él con orgullo. Al contrario, era la vergüenza de la familia. Sin embargo, un día cualquiera cambió. Aurelio siempre contó que todo empezó una madrugada, cuando un hombre bien vestido lo despertó en la calle. No supo de dónde había salido ni por qué se detuvo junto a él. ¿No te gustaría salir de esa miseria?, le preguntó aquel hombre con una voz firme. Aurelio, agotado y hambriento, asintió con la cabeza sin pensarlo.
Y fue entonces cuando el hombre le ofreció unirse a su grupo, asegurándole que con el tiempo lo haría parte de algo más grande. Al principio todo fue difícil. Lo llevaron a una especie de comunidad donde todos vivían juntos, eran muchos, pero no era un refugio ni mucho menos un centro de ayuda. Aurelio fue sometido a un control extremo. Le decían qué comer, a qué hora dormir, con quién hablar. Cada uno de sus movimientos eran vigilados. Su sentido de identidad comenzó a desmoronarse. Después de tiempo dependía completamente del grupo. Si intentaba irse, le decían que afuera lo esperaba la ruina, que si se marchaba perdía la única oportunidad que la vida le había dado. Después de un año de manipulación, Aurelio entendió que no podía escapar. Sin embargo, eso era mejor que vivir en la calle. Una noche, le ofrecieron que para formar parte oficialmente de aquella secta, tendría que hacer un juramento. Contaba mi tío que lo llevaron a una habitación iluminada solamente por velas. En el piso había un símbolo extraño, y en el centro una gran mesa de madera, con lo que parecía un contrato grabado en ella. Esta es la única manera de obtener lo que deseas, dijo el hombre que lo había encontrado en la calle. El ritual era simple pero macabro. Debían entregar sus almas a cambio de riqueza y poder. Pero también había una condición, no iba a ser tan fácil. Como prueba de lealtad, tenían que amputarse 4 dedos de la mano, no con bisturí ni de forma quirúrgica, solo con un cuchillo viejo y oxidado. Aurelio dudó, pero en el fondo ya no tenía opción. Con la mente nublada por meses de manipulación y promesas de una vida mejor, lo hizo. Después de eso, después de ese sufrimiento, todo cambió para él. Cuando Aurelio regresó a la familia, nadie le creyó cuando contó lo que había hecho. Sonaba ridículo, una historia sacada de una película de terror. Pero con el tiempo, la duda se sembró en todos. Poco a poco su suerte mejoró de formas inexplicables. De vivir en la calle pasó a tener un pequeño negocio que de la nada se convirtió en un emporio, en una cadena de negocios. Todo lo que tocaba se volvía oro, por así decirlo. Las puertas se abrían para él sin esfuerzos. Y en pocos años ya era un hombre inmensamente rico. Pero lo más extraño era su mano. Siempre la mantenía cubierta con guantes y quienes lograban ver sus dedos mutilados decían que no parecían heridas comunes, sino algo peor, como quemaduras. El tiempo pasó y Aurelio vivió como un rey, pero la historia no termina aquí. Aurelio murió a los 66 años enfermo. Exactamente el día 6 de junio. La coincidencia era escalofriante, pues él decía que su alma se le había vendido al diablo. Y su fecha de su muerte fue 666, la marca del diablo. Después de su muerte comenzaron los rumores. Algunos decían que su alma no estaba descansando en paz. Se decía que se le veía deambulando en su rancho, apareciendo en los pasillos como si supiera que su tiempo aún no hubiera llegado a su fin y que no quería irse. Un día simplemente desapareció. Los que creen en esta historia dicen que el diablo vino a cobrarle su deuda, que por más riqueza que obtuvo, el trato tenía un precio que tarde o temprano tenía que pagar. Aquel rancho también nadie lo utiliza, nadie va, pues dicen que está maldito. Era un verano del 2000. Fue la única vez y la última
que Samuel, Eric, Luis y yo nos atrevimos a acampar juntos. Teníamos 18 años y habíamos planeado pasar un fin de semana en un lugar apartado, cerca de un río en las afueras del pueblo. Era un sitio perfecto, no había delincuencia, lejos de la civilización, rodeado de árboles frondosos y con el agua cristalina del río corriendo a un lado de nuestro campamento. Nada parecía fuera de lo normal, era hermoso, bello. El primer día fue tranquilo. Montamos las tiendas, hicimos una fogata y bebimos algunas cervezas mientras bromeábamos sobre historias de terror. Ninguno de nosotros creía en esas cosas. Cayó la noche. Alrededor de la medianoche, mientras intentábamos dormir, escuchamos algo extraño. No era el sonido del río ni de los insectos nocturnos. Eran susurros, voces distantes que parecían provenir del otro lado del agua. Nos levantamos tratando de ver qué pasaba. Al principio pensamos que era otra fogata de campistas como nosotros, pero cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que no era un simple grupo de excursionistas. A lo lejos, al otro lado del río, había un círculo de personas vestidas con túnicas blancas. Sus rostros estaban ocultos por capuchas, y en el centro del círculo ardía una gran hoguera. Pero lo más perturbador no fue la presencia de estas figuras, sino lo que tenían en el suelo. Ahí vimos claramente varios cuerpos pequeños. Al principio pensamos que eran conejos o algún otro animal, pero cuando uno de ellos los levantó, la luz de la fogata nos dejó ver con horror que eran bebés. Sus cuerpos estaban cubiertos de marcas extrañas y algunos se retorcían débilmente. ¿Qué es esto?, susurró Eric con la voz temblorosa. No tuvimos tiempo de reaccionar cuando los encapuchados comenzaron a cantar en un idioma que ninguno de nosotros entendía. El canto era monótono, inquietante, como si no fueran humanos. Y fue entonces cuando también lo vimos. Uno de ellos también sostenía a otro envuelto en una manta blanca. En la hoguera echaron algo para que el fuego se intensificara. Mi mente se negaba a procesarlo, pensando que tal vez sería un bautizo extraño, pero cuando los arrojaron, no pude pensar en nada. Luis se tapó la boca con ambas manos, y Eric retrocedió en silencio. Sabíamos que no podíamos hacer nada. Éramos solo 4 jóvenes contra lo que parecía ser una secta completa. Nos quedamos petrificados, obligándonos a no respirar, a no movernos, hasta que el canto cesó de golpe. Un silencio sepulcral cayó sobre el bosque, y fue aquí cuando nos vieron. Uno de esos hombres giró la cabeza en nuestra dirección. No esperamos más. Corrimos como nunca, atravesando la maleza, tropezando y cayendo sobre el barro. Sentíamos que algo nos seguía, que aquellos seres podían aparecer en cualquier momento justo detrás de nosotros. Cuando finalmente llegamos a nuestra tienda, agarramos lo poco que pudimos y salimos corriendo sin mirar atrás. Dejamos todo: mochilas, comida, incluso la tienda de acampar. Solo queríamos alejarnos de ese maldito lugar. Nunca hablamos de esto con nadie, tuvimos miedo. Sabíamos también que nadie nos creería. Y siendo sinceros, tampoco queríamos saber qué fue de aquella secta. Desde esa noche, cada vez que escucho el sonido del agua corriendo en un río, recuerdo aquella secta. Voy a contarles algo que me sigue atormentando hasta el día de hoy. Mi nombre es Sara. Tengo 33 años y hace 10 años esto me sucedió. Conocí a una compañera de trabajo llamada Daniela. Desde el primer momento supe que era diferente para nosotros. Ella vestía siempre de negro,
Usaba collares con símbolos extraños y tenía tatuajes demoníacos. Cada vez que hablábamos terminaba mencionando su culto. Decía que ella había entrado desde los 17 años de edad y que gracias a él, al demonio, tenía protección y poder. Ella presumía ser satánica con orgullo y, aunque al principio no le presté mucha atención, con el tiempo nos fuimos haciendo mejores amigas. Daniela siempre intentó convencerme de asistir a una de sus ceremonias. Decía que ahí encontraría respuestas, que podría experimentar algo más allá de lo terrenal. Yo nunca me lo tomé en serio, hasta que una noche, por curiosidad y por un poco de miedo a decepcionarla, ya que ella era mi amiga, acepté su invitación. La verdad, nunca pensé que sería aterrador. Llegamos a un lugar apartado en las afueras de la ciudad. Era una especie de hacienda abandonada cubierta de enredaderas y con símbolos grabados en sus muros. Adentro, el ambiente era sofocante. El aire olía a incienso y algo más. Era algo podrido. Daniela me guió en la oscuridad hasta una habitación iluminada por antorchas. Y ahí fue donde varias personas vestidas con túnicas negras me estaban esperando en silencio. Antes de darme tiempo de reaccionar, dos figuras encapuchadas se acercaron y comenzaron a untarme un aceite denso y pegajoso en todo el cuerpo. Me dijeron que era una purificación. Hasta este punto yo ya estaba arrepentida de ir, pues yo soy católica. Aquel aceite me quemaba la piel. Ellos también me dieron una túnica negra con capucha y me llevaron a una sala donde había un altar con la imagen de un demonio. Él tenía cuernos retorcidos y patas de cabra. Era gigante, tal vez 2 metros. Oye, inclínate ante él. Él será tu nuevo rey. Me susurró Daniela al oído. Yo no quería hacerlo, pero tenía miedo. Miedo de lo que pasaría si no obedecía, pues todos tenían algún tipo de hoja de afeitar. Lentamente me arrodillé y toqué el suelo con la frente. Después me dijeron que besara los pies y también lo hice. Y fue entonces cuando un murmullo profundo recorrió la sala. Era como si estuviera despertando algo antiguo. Después de eso me llevaron a una iglesia improvisada dentro del edificio. Solo había velas y paredes cubiertas con imágenes de demonios y pentagramas pintados, con algo que parecía como sangre. En el centro de esa iglesia, una mesa de piedra esperaba, y sobre ella, un animal atado. No se veía bien qué animal era hasta que comenzó a chillar. Ahí fue cuando me di cuenta que era un cerdo gigantesco. Solo recuerdo sus chillidos desgarradores cuando lo partieron a la mitad frente a mí. El líquido caliente salpicó mis manos y antes de que yo pudiera reaccionar, Daniela me entregó un cuenco con sus entrañas. Bebe, bebe o serás la siguiente. Esto fue lo que me dijo. El miedo me paralizó, todos me miraban con ojos fríos y vacíos, esperándome nada más. Mi mente me gritaba que corriera, que huyera de ahí, pero mi cuerpo no respondía, mis piernas temblaban nada más. Así que llevé el cuenco a mis labios. El sabor metálico y espeso me revolvió el estómago, pero tragué. Un aplauso de aprobación recorrió la sala y entonces algo en mí cambió. Mi visión se tornó borrosa y sentí que me iba a desmayar. Aquellas personas me ayudaron y me comenzaron a felicitar. Me estaban dando la bienvenida a esa secta. Desde esa noche comencé a ser parte de esta secta. Daniela me había obligado. Yo no volví a ser la misma con ella y al poco tiempo, Daniela desapareció del trabajo y hasta de su casa. Ya no supe más de ella. Pero otro dato curioso es que aquella protección que ella presumía y decía, creo que era verdad.
pues una ocasión al ir caminando de noche a mi casa, un asaltante se me acercó y me quiso quitar todo mi sueldo. Por tonta, por forcejear, él me apuntó con su arma, pero cuando lo hizo, también vi que hizo una cara de espanto. Él decía que algo estaba atrás de mí. Era algo que le aterró y se echó a correr sin ningún motivo. De esto ya pasó años y aquella protección ya no la tengo porque nunca más volví a aquella iglesia. No sé por dónde empezar. Lamento que mi historia sea larga, pero no quiero omitir ningún detalle. Lo que viví me sigue marcando hasta el día de hoy. Y es que cuando tenía 17 años fui ingresada a un lugar llamado Casa del Refugio, aunque en realidad era un anexo. No llegué ahí por voluntad propia ni porque lo merecía. La pareja de mi papá en ese entonces decidió que debía estar ahí. Aunque nunca fui adicta a nada. No tenía razones para ser encerrada, pero eso no les importó. Desde el primer día supe que en ese lugar no era lo que aparentaban. La primera semana me mantuvieron aislada en un cuarto. Lo llamaban el tesorito, un término que usaban para quienes aún no podían convivir con las demás internas. Cuando finalmente me permitieron salir, pasaron unos días antes de que me enfermara gravemente de gripe. No llamaron a ningún doctor ni avisaron a mi familia. Mi papá nunca supo lo que me estaba pasando. Me estaba muriendo ahí y a nadie le importó. Los colchones que estaban ahí también estaban muy mal. Estaban infestados de chinches, sucios, inhumanos. A los 4 días de haberme recuperado de la gripe, mi piel también comenzó a llenarse de llagas. Soy de piel muy sensible y el dolor era insoportable. No podía caminar. La única persona que realmente se preocupó por mí fue una niña de 16 años. Llamémosla Sabina. Ella y otras chicas me daban ánimos, me ayudaban a soportar el dolor. Sabina me limpiaba las llagas con agua y carbonato porque nadie más me ayudaba, ni siquiera la mujer encargada del lugar. A las mujeres que se portaban mal, las encerraban en un cuarto oscuro, sin agua ni comida. Vi con mis propios ojos cómo atacaron a una mujer mayor, en situación de calle, solo porque no podía dormir. Las demás internas la golpearon y la amarraron. Ella nunca dijo nada, ni siquiera se quejó. Con el tiempo nos trasladaron a una bodega. Ahí dormíamos en el suelo, con apenas unas cobijas para el frío. Ese lugar era un lugar controlado por gente que se hacía pasar por cristiana, liderado por una supuesta pastora. A los familiares les mostraba una cara amable, tierna, pero era una mujer cruel. Me acuerdo perfectamente que había una interna, llamada Sara. Ella tenía una niña de apenas unos 2 años. No le permitían estar con su bebé porque inventaron que quería hacerle daño. Yo la cuidé muchas veces a Sara y sé perfectamente que eso no era verdad. Solo querían separarlas. Y todo este maltrato fue escalando. Poco después nos comenzaron a dar comida en mal estado. Caldos con dientes, huevos con uñas, cosas tan asquerosas que preferían no comer mejor. La comida venía del banco de alimentos, que en realidad era la central de abastos. No había ventanas en esa bodega, solo única puerta de entrada y salida. En la bodega formamos un pequeño grupo de 4 niñas. Nos cuidábamos entre nosotras. Yo me llevaba muy bien con Sara y con otras 2 mujeres. El día que yo cumplí 18 años, la pastora hizo que me aventaran una cubeta de agua helada a las 6 de la mañana para despertarme. Mala idea. Al día siguiente tuve fiebre, pero nuevamente no llamaron a ningún doctor ni avisaron a mi familia. Y de hecho me enteré que mintió
para que no me visitaran. 2 días antes de que nos trasladaran a otro sitio, la pastora mandó a llamar a Sara en plena noche. Yo estaba hablando con ella y con otra interna cuando una de las ayudantes llegó a decirle: «Te habla la pastora». Me pareció extraño. Siempre la trataba con desprecio. ¿Por qué querría verla a estas horas? Sara estaba temblando, pero se levantó y se fue. Y desde esa noche, nunca más la volvimos a ver. A la mañana siguiente noté que Sabina estaba rara, pálida, con la mirada perdida. Algo le pasaba. Poco después también la pastora entró al cuarto y nos dijo que Sara se había escapado. No le creímos ni por un segundo. ¿Cómo una mujer tan pequeña, débil y desnutrida iba a huir, dejando atrás a su bebé? Más tarde, cuando nos trasladaron a otro refugio, agarré valor y enfrenté a la pastora delante de las demás y le exigí saber qué había pasado con Sara. Su respuesta fue aún más absurda. Pidió puerta a cambio de su hija, nos dijo, como si hubiera negociado su salida, dejando atrás a la niña. Yo hasta este punto ya no me tragaba sus palabras. Sabina sabía algo, lo notaba en su mirada. Yo me acerqué a ella y le dije con firmeza: «Dímelo ya». Sabina me miró aterrorizada y susurró: «La noche que llamaron a Sara, subieron el refrigerador y después de un rato lo bajaron». Era un refrigerador pequeño de un solo compartimiento. Después de esa noche, aquel refrigerador desapareció. Lo supe en ese instante. A Sara no la habían dejado escapar. Algo le habían hecho. Y la pastora sabía la verdad. Desde ese momento ella intentó hacerme la vida imposible. Me castigaba, me dejaba sin visitas. Incluso manipuló a la expareja de mi papá para que me golpeara frente a ella. Pero yo ya no tenía miedo. No iba a ser la siguiente. Me volví más fuerte, más temida. Formamos una resistencia. Me convertí en alguien a quien nadie podía tocar sin consecuencias. Y la pastora lo sabía. Un mes antes de que me fuera a buscar, desapareció sin dejar rastro. Cuando por fin me sacaron de ese infierno, regresé a mi casa y ahí la encontré. La pastora estaba en mi casa, en mi propia casa. Tuvo el descaro de insultarme y amenazarme. Yo no soporté esto. Decidí volver al refugio. Tenía que saber la verdad. Seguí investigando y me enteré de que la desaparición de Sara había llegado a oídos del pastor principal. En las prédicas la mencionaba, pero parecía no creerlo del todo. Hasta que alguien más habló. Una de sus cuidadoras, que también tenía a sus hijas ahí, me confesó algo aterrador. Yo sé dónde tiraron el cuerpo de Sara. No les conviene que yo hable. En ese momento sentí que mi mundo se desmoronaba. Me encerré en mi habitación y lloré a mares. Después de eso, mi única prioridad fue proteger a las demás. Nadie las tocaría mientras yo estuviera ahí. Pero el infierno ahí no terminaba aquí. Se decía que el refugio estaba vinculado a un grupo criminal, que las mujeres no escapaban, sino que eran secuestradas, que los internos vendían sustancias, que la otra iglesia, la que se incendió, ardió para deshacerse de las mujeres que tenían adentro. Nunca sabremos cuántas desaparecieron realmente. Me tomó meses salir de ahí, y cuando por fin lo logré, intenté advertir a otros, pero nadie me creyó. Hoy tengo marcas en mi piel que me recuerdan lo que viví. Cada noche, aquellas pesadillas vuelven,
Escribo esto porque la gente debe saber la verdad. Si alguien está pensando en meter a un familiar en un anexo, piénsenlo por favor 2 veces. Un encierro no cambia a nadie para bien, solo destruye. Yo cumplí una condena injusta, vi cosas que jamás podré olvidar, y todavía vivo con el miedo de que la historia de Sara no sea la única. Se dice que cuando las cenizas de un difunto permanecen en casa, a veces su espíritu nunca se va, y no todos pueden descansar en paz. Quizás algunos tienen asuntos pendientes, y cuando la noche cae, es cuando se hacen presentes. ¿No me crees? Bueno, pues esta noche escucharás algunos relatos sobre este tema que me han mandado la audiencia. Mi nombre es Santiago, y comencemos con la primera historia que nos manda Amalia. ¿Listos? Comencemos. Buenas noches, audiencia, mi nombre es Amalia, y antes de que escuchen mi historia quiero decirles algo. Nunca tengan cenizas mortuorias en sus casas, por favor. Y es que durante 30 años estuve casada con Rubén, el amor de mi vida. Cuando falleció sentí que el mundo se me caía encima. No podía aceptar que ya no estaba, que su risa, su voz y su presencia se habían desvanecido para siempre. Decidí cremarlo y colocar sus cenizas en un altar en casa, rodeado de sus fotos y unas velas siempre encendidas. Al principio la idea me reconfortaba. Sentía que de alguna forma él seguía conmigo, pero con el tiempo algo empezó a cambiar. La primera vez que lo soñé fue 2 semanas después de su muerte. En el sueño, Rubén estaba de pie al pie de la cama, observándome en silencio. Sus ojos no reflejaban tristeza ni alegría, solo una extraña insistencia. Yo quería hablarle, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, despertaba siempre sobresaltada. Las noches siguientes a esa fueron peores. Ya no solo lo veía en sueños, sino que sentía su presencia en la casa. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien se acostaba en mi cama a mi lado. Y es que pensaba que era una pesadilla, pero no. Cuando desperté, pude sentir claramente cómo el colchón se empezó a hundir del lado de mi esposo. Hasta se escuchaba el rechinido de la cama. Mi piel se erizó al sentir ese peso invisible junto a mí. Yo no tuve valor para voltear a mirar. Y así día tras día las manifestaciones se hicieron más intensas. A veces mientras cocinaba, un aroma familiar invadía la casa. Y es que era su perfume, ese que siempre usaba cuando salíamos a cenar juntos. Al principio pensé que era mi imaginación y que me estaba sugestionando, pero después de eso, comencé a escucharlo. Una noche estaba viendo televisión en la sala, intentando distraerme de todo, cuando de repente, una voz baja y rasposa susurró a mi oído. Amalia. Solté un grito ahogado y me giré de golpe. No había nadie, pero lo había escuchado, lo había sentido. Rubén estaba ahí. Mis nervios estaban destrozados. No podía seguir viviendo con la certeza de que algo o alguien me observaba constantemente. Y es que tal vez me crean loca, pero eso que se sentía no parecía a mi esposo. Poco a poco aquella energía se comenzó a sentir maligna. Le conté esto a una amiga cercana y ella me recomendó a una médium. Y aunque al principio dudé, la desesperación me llevó a buscar su ayuda. Es por eso que le marqué y la cité. Cuando ella llegó y cruzó la puerta de mi casa, su expresión cambió de inmediato. Su rostro se tensó y su piel se puso de gallina. Él está aquí, hija, susurró. Me tomó de las manos y me dijo que necesitábamos hacer una sesión espiritista. El espíritu de mi esposo estaba atrapado en esta casa y decía que estaba muy enojado. Así no podía descansar en paz. Esa misma noche la médium preparó la sesión. Colocamos velas en círculos
Sobre la mesa también había un mazo de cartas. Y justo en medio, la urna con las cenizas de Rubén. La medium me dijo que era muy peligroso tener las cenizas de los muertos en casa, pues ellos se aferran a querer seguir vagando en este plano. Después de que ella me dijera eso, cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras en un idioma que no entendía. Pero algo extraño comenzó a pasar. Yo tenía las ventanas y puertas cerradas, pero una brisa de aire comenzó a entrar de algún lugar. El aire en la habitación se tornó denso. Las llamas de las velas parpadeaban violentamente como si alguien estuviera soplando sobre ellas. Hasta mi pelo comenzaba a ondearse. La medium no le tomó importancia a esto y ella comenzó a decir: «Rubén, te doy permiso para que te manifiestes en mí», dijo con voz firme. Y fue entonces cuando la mujer dejó caer la cabeza hacia atrás y su cuerpo se tensó. Sus ojos se pusieron en blanco y cuando ella habló, su voz no era la suya. Era idéntica a la de Rubén. «Tírenme en un río». Cuando escuché esa petición, cuando escuché su voz, el tiempo pareció detenerse. Un escalofrío me recorrió la espalda y las velas se apagaron. La medium cayó hacia adelante como si algo la hubiera abandonado de golpe. Cuando recuperó el aliento me miró con seriedad. «Ya escuchaste su petición. Si quieres que esto se termine, debes hacerlo». A la mañana siguiente tomé la urna con las manos temblorosas y con el llanto conduje hasta el río más cercano. Aquella mañana la recuerdo muy bien. La mañana era fría, muy fría, y podía escuchar cómo el agua corría. Me acerqué hacia la orilla del río, y fue ahí cuando le dije: «Lo siento, Rubén, yo no quería abandonarte». Susurré con lágrimas en los ojos. Abrí la urna y dejé que sus cenizas se mezclaran con la corriente de agua. Mientras las cenizas desaparecían en el agua, pude sentir un peso salir de mis hombros. La atmósfera cambió y el aire dejó de sentirse tan tenso. Y desde aquel día, nunca más volví a sentir su presencia. Supongo que al fin Rubén descansa en paz, y yo, bueno, aprendí a vivir con su ausencia. Soy originaria de Morelos, y en el año 2004 vivía en una casa grande junto con mis primos, mis tíos y mis padres. Éramos una familia muy unida, en gran parte gracias a mi tía, doña Rosario le decían. Ella nos crió a todos con un amor inquebrantable y cuando éramos niños, siempre nos arrullaba con la misma canción de cuna, hasta los 5 años. Siempre a todos. Su voz era dulce, reconfortable, nos hacía sentir seguros y protegidos. Pero el tiempo no perdona, y un día la tía Rosario nos dejó. Ella murió de viejita, tranquila, pero su ausencia nos destrozaba el alma. Ella para todos había sido una segunda madre. Es por eso que decidimos cremarla y conservar sus cenizas en casa. Queríamos que siguiera con nosotros, aunque fuera en esa forma. Esa primera noche con la urna en casa, esa misma noche se sentía pesado. No era miedo, ni siquiera la tristeza, era otra cosa. Y por fin íbamos a saber qué era. Las primeras manifestaciones llegaron de madrugada. Alguien comenzó a tocar la puerta principal. No fueron golpes, ni apresurados, ni fuertes, solo toquidos pausados, rítmicos. Eran los mismos que usaba mi tía Rosario cuando llegaba de la calle. Yo me desperté con el sonido, pero no me atreví a asomarme. A la mañana siguiente, todos en la casa dijeron haberlo escuchado, pero cuando revisamos las cámaras de seguridad, no había nadie, ni señales de que alguien hubiera estado ahí.
Las noches siguientes fueron iguales, siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada, y siempre los mismos toquidos de mi tía. Mi primo Luis fue el primero quien se atrevió a investigar. Una madrugada, cuando los golpes sonaban de nuevo, él se levantó y fue a ver a la ventana que daba al patio. Quería ver si alguien estaba afuera, tal vez algún vecino jugando una broma o un ladrón. Pero lo que vio le heló la sangre. Ahí, en medio del patio, estaba la silueta de la tía Rosario. No se podía ver con claridad, pero su figura era inconfundible. Estaba ahí, quieta, mirando hacia la casa. Luis cerró la cortina de golpe y se metió corriendo a su cuarto. Al día siguiente nos contó todo. Sus hijos, quien dormían con ella, también dijeron que desde hace días la radio de su cuarto se encendía sola. Y no era cualquier estación. Siempre se sintonizaba en la misma que la tía Rosario escuchaba cuando tejía en su mecedora. Era como si ella todavía estuviera ahí, intentando seguir su rutina de siempre. Pero los toquidos, las sombras y la radio eran solo el inicio. Una noche, mientras todos dormíamos, la casa se llenó de un sonido que nos estremeció a todos. Al principio era un tarareo, un susurro suave, etéreo, flotando en el aire. Pero luego las palabras comenzaron a formarse con claridad. Era la canción que mi tía nos cantaba de niños. Era la voz de la tía Rosario. Aquellos cantos se comenzaron a escucharse en todos los rincones de la casa, en los pasillos, en las habitaciones, en la sala. Duraba un poco tiempo, pero siempre era de madrugada. Algunos sintieron miedo, otros lloraron al escucharla porque la voz no era terrorífica. Era la misma voz dulce de siempre, con ese amor que nos había acompañado desde la infancia. Pero sabíamos que esto no era normal. La tía Rosario no estaba descansando en paz. Después de varias semanas de fenómenos inexplicables, tomamos una decisión. Si la tía seguía con nosotros, era porque aún no se había ido completamente. Tal vez conservar sus cenizas había sido un error. Hicimos un rosario en su honor y decidimos llevarla a su lugar favorito. Un campo verde lleno de pasto y árboles, con una laguna cristalina. Ella, cuando era joven, solía pasar los fines de semana ahí, descansando en una hamaca bajo la sombra de los árboles. Era su refugio, su hogar espiritual. Cuando esparcimos sus cenizas en el viento, comenzamos a sentir una paz profunda que nos invadía todo el cuerpo. Cuando regresamos a casa y llegó la noche, por primera vez en semanas, si no es que en meses, los toquidos, las sombras, los cantos, se desvanecieron. Y supimos por fin que la tía Rosario había encontrado su descanso. Y aunque ya no la vimos ni escuchamos de nuevo, en nuestro corazón su canción de cuna jamás dejará de sonar. Mi nombre es Juan, y esta historia ocurrió en el 2011, cuando tenía 19 años de edad y vivía en Tultitlán, Estado de México. Mi abuelo, don Felipe, falleció ese mismo año a los 87 años, y por decisión de la familia lo incineramos. Su urna quedó en la casa de mi abuela, Matilde. Estaba colocada en la repisa de la sala, junto a su fotografía y un viejo escapulario que él siempre llevaba en el cuello. Mi abuela decía que mantener las cenizas ahí no era correcto, que los muertos debían descansar, no quedarse atrapados en este mundo. Pero todos éramos escépticos, y nadie le hizo caso. Llegó el Día de Muertos, y fue aquí cuando algo cambió. Como cada año, en la casa de mi abuela pusimos una ofrenda grande a nuestros muertos, pero esta vez estaba la fotografía de mi abuelo, y en el altar sus cenizas.
Le pusimos su mole favorito, pan de muerto, velas y un vaso de café negro, justo como le gustaba a él. La ofrenda era hermosa. Pero esa noche, mi abuela cuenta que no pudo dormir, pues comenzó a escuchar pasos en la sala, un caminar pausado como el de un anciano recorriendo su casa. Pensó que eran los ruidos de la calle, pero cuando se levantó a revisar, el vaso de café estaba derramado, la silla de la sala ligeramente movida y el aire tenía un leve olor a cigarro. Mi abuelo había dejado de fumar hace 10 años antes de morir, pero ese aroma era exactamente el mismo de sus viejos cigarros. Y desde esa noche de Día de Muertos todo cambió. Al principio fueron ruidos sutiles. Por las madrugadas los espejos sonaban como si alguien los golpeara despacio y con una moneda. La puerta del baño se entreabría sin ningún motivo. Mi abuela siempre nos contaba esto cuando la visitábamos, pero pensábamos que ella estaba sugestionada al tener las cenizas de mi abuelo. Sin embargo, semanas después todo se hizo más fuerte. Una ocasión cuando fuimos, nos contaba mi abuela que a veces por las madrugadas se comenzaba a oír una tos seca en la casa, y era justo como la que mi abuelo tenía cuando estaba vivo. Mi abuela intentaba ignorarlo, pero cada noche los sonidos eran más fuertes. Lo que más le alteraba era que se escuchaba afuera en el patio. Eran las pisadas, la respiración fuerte de un animal, el sonido de un caballo siendo montado. Mi abuelo cuando era joven había tenido un caballo, un hermoso alazán que murió muchos años antes de que él muriera, pero mi abuela aseguraba y juraba que en las madrugadas se podía escuchar a alguien ensillarlo, como si estuviera vivo otra vez. Lo más extraño es que no había ningún animal ahí. No habían caballos y ni siquiera los vecinos tenían. Y como les vuelvo a decir, las primeras veces que mi abuela nos lo contaba, no le creíamos, pensábamos que era su tristeza, que le estaba jugando malas pasadas. Una reunión, varios tíos y primos nos retamos a quedarnos en la casa. Nosotros aceptamos con risas. Y esa noche, mientras dormíamos en la casa de la abuela, lo escuchamos. Eran las 3:20 de la madrugada cuando despertamos por el sonido de una tos ronca y profunda. Todos despertamos pues estábamos durmiendo en el mismo cuarto. Me quedé en la cama sin moverme, viendo a mis tíos y pensando que tal vez ellos habían sido. Pero cuando los escuchamos afuera de nuestra habitación, nuestra piel se heló. No podía ser mi abuela, ella no podía hacer esos sonidos. Era mi abuelo. La tos se repitió 2 veces más. Yo me armé de valor y salí al pasillo. Pero ahí no había nadie. La casa estaba en silencio absoluto, excepto por el sonido de los perros ladrando en la calle. Todos se levantaron. Fuimos hacia abajo, pues escuchaban cómo movían la puerta del baño y rechinaba. Cuando todos estábamos abajo, solo alumbrando con la linterna de nuestros celulares, volvimos a escuchar aquella tos. Y cuando alumbramos hacia los sillones, ahí estaba. Mi abuelo estaba sentado al filo del sillón individual, exactamente como lo hacía cada mañana después de levantarse. Su espalda encorvada, sus manos sobre las rodillas y la mirada perdida en el suelo. Sentí el corazón detenerse cuando lo vi. No era una sombra ni una ilusión. Era él, parecía vivo. Casi nos da un infarto. Yo cerré los ojos deseando que cuando los abriera él ya no estuviera, pero cuando volví a mirar, seguía ahí. Ninguno nos podíamos mover, pero mi primo, el más grande, con esfuerzo llegó al interruptor y encendió la luz. Y cuando todo se iluminó, el abuelo ya había desaparecido. A la mañana siguiente, la abuela nos reunió a todos y nos rogó que hiciéramos una misa para mi abuelo. No hubo discusión.
Toda la familia entera se había enterado de aquella noche. El sacerdote bendijo su urna y oramos por su eterno descanso. Al final de la misa, mi abuela tomó una decisión. Llevaríamos las cenizas al panteón ya que nadie la quería. Las enterramos junto a su madre, donde siempre debió estar. Mi nombre es Itzel, y hace un año mi vida cambió para siempre. Nunca imaginé que la peor pesadilla de una madre pudiera volverse mi realidad. Mi bebé, mi hijo, murió al nacer. No tuve oportunidad ni siquiera de abrazarlo con vida, de escuchar su llanto, de sentir su calor. Se lo llevaron sin más. Yo quedé vacía, con los brazos huecos, con el alma rota. Cuando llegó el momento de decidir qué hacer con su pequeño cuerpo, no soporté la idea de enterrarlo bajo la tierra. No podía dejarlo ahí, en la oscuridad, lejos de mí. Quise conservar sus cenizas en la casa. La idea de tenerlas conmigo me confortaba, era lindo para mí. Al llegar a casa puse las cenizas de mi bebito arriba en un ropero. Pero pocos días después de su muerte, algo extraño comenzó a suceder en la casa. Comencé a escuchar llantos de bebés en la casa. Al principio eran débiles, lejanos, como si vinieran del viento. Me convencí que era mi imaginación, un eco de mi propio dolor. Estudié psicología y esto era lo más lógico. Pero cada noche el llanto se hacía más fuerte y no solamente era uno. Eran muchos llantos. Era un coro de llantos desesperados que se filtraban por las paredes, por los rincones oscuros de la casa, por la cuna vacía que nunca llegué a usar. Yo le contaba esto a mi esposo, pero él me decía que era mi mente, que nada más necesitaba terapia, que el duelo me estaba consumiendo. Yo solo pensaba que quizá me estaba quedando loca. Pero después de solamente sonidos, pasó algo más aterrador. Aquella madrugada yo estaba durmiendo. Eran casi las 4 de la mañana cuando lo sentí. En mis brazos sentí un peso frío. Desperté por esta sensación tan extraña pensando que había sido una pesadilla, pero el peso era real. Algo helado y ligero estaba descansando sobre mi pecho. Mis brazos estaban en una posición de extraña, como si estuviera acurrucando a un bebé. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No quería asomarme debajo de las cobijas. No quería ver qué estaba sosteniendo. Pero el frío era insoportable. Me armé de valor y bajé la mirada. Y lo que vi me rompió el alma. Un bebé estaba en mis brazos, pero era pálido, con la piel casi transparente, morada, como si la sangre nunca hubiera recorrido su cuerpo. Sus venas eran gruesas y negras, marcadas. Un sonido extraño escapó de su garganta, un sonido que no debía salir de un bebé. Yo grité con todas mis fuerzas. El pánico me hizo reaccionar de golpe y agité mis brazos. El pequeño cuerpo cayó al suelo con un sonido seco y horrible. Pero cuando miré, no había nada. Mi esposo despertó sobresaltado. Me encontró jadeando con el rostro desencajado y las manos heladas. Él intentó calmarme diciendo que tal vez era un trastorno postraumático, que debía ver a un médico o un psiquiátrico. Pero entonces, justo cuando Samuel me estaba abrazando para tranquilizarme, los escuchamos. Un llanto, luego otro y otro más. Se filtraba por cada esquina como si docenas de bebés estuvieran llorando dentro de las paredes. Los llantos eran agudos, lastimeros, como si pidieran algo, como si nos culparan de algo. Samuel me miró pálido, diciéndome que qué era eso.
Y yo no le respondí y solo le dije que no estaba loca. Tomé su mano y corrimos fuera de la habitación, pero aquellos llantos nos seguían. Salimos a la calle sin saber qué hacer. Mi esposo intentó llamar a un sacerdote, a alguien que pudiera ayudarnos, pero la verdad, yo ya sabía la respuesta. Había cometido un error que muchas madres tal vez han cometido sin saberlo. Yo no le había hecho un funeral a mi hijo, me lastimaba mucho. Esa noche entendimos que los bebés que mueren sin un adiós, tal vez nunca se van del todo. Esa madrugada nos quedamos en casa de mi madre hasta que conseguimos ayuda. Un sacerdote nos dijo todo lo que teníamos que hacer y se quedó. Después del funeral de mi hijo, de los rosarios, aquellos llantos desaparecieron. Todo siguió con normalidad. Y mi hijo descansa en paz. Esta fue mi historia, audiencia. Buenas noches. Mi nombre es Andy, y les juro que esta historia es real. Todo comenzó cuando mi hermana Marta decidió traer a casa las cenizas de mi tío Ramiro, quien había fallecido de forma trágica. Fue en un accidente automovilístico. Pero las circunstancias nunca quedaron del todo claras. Dicen que murió del impacto, pero su cuerpo tenía marcas extrañas, como si algo le hubiera quemado antes del choque. Mi mamá no quería las cenizas en casa. Decía que eso atraía cosas, que los muertos debían estar en su lugar de descanso, en el cementerio, y no en una sala de estar. Pero mi hermana insistió. Esta es su casa, mamá. No vamos a dejarlo en un cementerio. Así que ahí se quedaron, en una urna negra pesada con su nombre grabada en una placa de metal. Y de hecho los sucesos paranormales no comenzaron al principio, sino varios meses después. Y quien lo vivió fui yo. Una madrugada, mientras no podía dormir, desconecté mi celular del cargador y me puse a ver videos. Y mientras estaba viendo estos videos, por el rabillo del ojo, vi una sombra pasar por la ventana. Pensé que era mi hermana, que también no podía dormir. Pero cuando fui a verla, su puerta estaba cerrada con llave y se escuchaban los ronquidos de ella. Regresé a mi cama con una sensación de inquietud, sin saber que aquello era solamente el comienzo. A la mañana siguiente, mi madre nos miró con el rostro pálido. ¿Cuál de ustedes prendió algo anoche?, preguntó con voz temblorosa. Nadie entendió de qué hablaba. Y fue entonces cuando ella nos llevó a la sala y el aire estaba impregnado de un olor fuerte. Era como un olor a ceniza quemada. No era el aroma de las velas ni de incienso, era algo más. Era un aroma denso, pesado, como a carne quemada. Marta intentó ignorarlo, diciendo que quizá era nuestra imaginación, pero después de ese día el olor nunca se fue por más de que limpiáramos. Y las noches siguientes se volvieron una pesadilla. Las puertas de la nada se abrían y se azotaban solas. Después también los golpes de las paredes. Los primeros golpes eran débiles al principio, como si alguien rascara con las uñas. Pero luego eran muy fuertes, como si alguien le diera un puñetazo a la pared. Aquí ya había algo extraño, algo que nos vigilaba. Una noche me levanté a beber agua, y justo cuando pasé frente al baño, la puerta se comenzó a abrir con lentitud. Cabe aclarar que no había aire. Me quedé paralizado, con la piel de gallina, viendo cómo la oscuridad del baño parecía más profunda de lo normal. No entré, no me atreví, solo bajé la mirada. Marta comenzó a cambiar también. No dormía bien, sus ojos estaban hundidos, su piel pálida. Una noche entré a su habitación y la encontré sentada en la cama, abrazando sus piernas, y ella estaba temblando. Solamente susurraba: «Está aquí,
Lo vi. Yo me quedé helado. ¿Qué viste?, le dije. Ella levantó la mirada aterrada y me dijo algo que me heló la sangre. A mi tío, pero no como lo recordaba. ¿Cómo lo viste? Quemado. Cuando dijo esto, un aroma comenzó a invadir la habitación. Un aroma a carne quemada, a ceniza. Mi estómago se revolvió. La llevé a mi habitación y ahí medio dormimos. A la mañana siguiente me dijo que en la madrugada despertó y lo vio. Él estaba de pie en la esquina de la habitación. Su piel igual, con pedazos cayéndose. Me dijo que pudo ver que él desprendía un humo denso y sofocante. Marta gritó y en un parpadeo desapareció. Esto le contamos a mi mamá y nos regañó. Mi madre decidió llevar las cenizas a la iglesia para pedir por su descanso, pero Marta seguía resistiéndose. Dijo que no lo quería tirar. Esa noche ocurrió lo peor. Yo estaba en mi habitación cuando escuché los gritos de mi hermana. Corrí hacia su cuarto y la encontré tirada en el suelo, con arañazos en los brazos y la piel helada. Ella estaba diciendo que alguien la había agarrado. Intentamos calmarla, pero entonces todas las luces de la casa comenzaron a parpadear violentamente, y el olor a quemado comenzó a llegar. Aquel aroma se volvió insoportable. Era como si algo se estuviera pudriendo en el aire. Marta, tenemos que sacar esas cenizas de aquí, gritó mi mamá. Mi hermana gritaba y lloraba, temblando del miedo, pero no nos dejaba. Al día siguiente, sin avisar a nadie, mi madre tomó la urna y la llevó a la iglesia. El padre la recibió con una expresión grave y de susto. Hay almas que no aceptan la muerte, y él es una de ellas, dijo. Aquellas cenizas se quedaron en la iglesia sin ser derramadas, y cada semana hasta la fecha, Marta va a visitarlo.